es los elementos de la situación problemática, la rúbrica. Yo les voy a mostrar una rúbrica que yo considero son los aspectos básicos que tiene que tener la situación problemática, y vamos a finalizar realizando algunos ejercicios prácticos. Bueno, entonces ya tenemos este autor ahí, Briones, que afirma que el planteamiento del problema es la fase más importante de todo el proceso de investigación, porque en el planteamiento del problema, al final, una situación problemática plantea el objetivo general en forma de pregunta. Es decir, básicamente, ¿qué es lo que usted va a estudiar? ¿A qué es lo que usted va a responder con todos los procesos de investigación que se realicen? El planteamiento del problema también es muy importante porque ahí se definen algunos conceptos que van a ser abordados a lo largo del estudio. También resume los hechos en relación, como ustedes lo están viendo ahí, al problema. Es decir, que tiene una parte de las investigaciones que se han hecho en relación al tema. Por ello, antes de redactar la situación problemática, es muy importante haber ya hecho alguna indagación para poder redactar el estado del arte, ¿verdad? Por eso lo estamos haciendo ahora. También la situación problemática permite describir el conocimiento previo sobre la situación que se va a estudiar, como ustedes lo están observando ahí, que les reitero, encaja bien con el estado del arte, ya que, como ustedes saben, en el estado del arte pues se ponen de manifiesto todos los resultados de las investigaciones previas que se han realizado en relación a la temática que vamos a estudiar. Entonces, el planteamiento del problema, como se menciona, es una de las fases más importantes de todo el proceso de investigación. Generalmente se inicia planteando el problema. Aquí iniciamos primero haciendo el estado del arte y luego planteando el problema, porque no podemos entrar y pedirles desde ya háganme el planteamiento del problema si no han leído. Y una forma para garantizar que ha existido lectura de por medio es hacer el estado del arte. Entonces, ¿cuál es como la técnica para poder redactar la situación problemática? Se utiliza esta técnica del embudo, que estoy segura ustedes ya la han escuchado o si no leído por ahí, que en esta técnica se llama la técnica del embudo porque el problema se plantea desde lo más general hasta lo más específico. Por eso tiene esa forma. Entonces nosotros iniciamos hablando, por ejemplo, del problema a nivel internacional. Luego el problema a nivel latinoamericano. Luego a nivel centroamericano. Luego en Honduras. Y luego en el área particular donde nosotros vamos a realizar la investigación. Habrán algunos casos, muchos casos, en donde, por ejemplo, no exista información, al menos publicada, del problema en el plano nacional, por ejemplo, porque sean investigaciones bastante nuevas, novedosas, que no hay mucho al respecto. Entonces, si es el caso, vean, ya se los estoy diciendo, si es el caso, entonces ahí tiene que quedar constado y ser redactado de que, por ejemplo, en el plano nacional o a nivel nacional no se registran investigaciones previas o resultados en relación a esta temática en estudio. Se deja establecido. Nosotros no vamos a asumir, el lector no puede asumir que porque no se colocó en su situación problemática información en relación al problema en el plano nacional, es que no existe. Usted tiene que escribirlo. Entonces, en la mayoría de las investigaciones que ustedes están haciendo, los problemas son nuevos y novedosos, ¿verdad? Y no hay investigaciones, al menos publicadas en la mayoría, en el plano nacional. Entonces, ahí ustedes tienen que hacer constar eso en su situación problemática. Y luego, entonces, como les menciono, van desde el plano internacional, nacional, hasta el plano local y finalizan colocando su pregunta, problema de investigación, que no es nada más que el objetivo que ustedes tienen, pero redactado en forma de problema, con el condicionante de problema. Bueno, entonces eso era lo que les mencionaba, por eso se llama la técnica del embudo, porque se va de lo más general a lo más específico. Primero el contexto mundial, latinoamericano, nacional y específico. ¿Qué más se debe colocar en la situación del problema?
En la situación del problema se deben aclarar los conceptos relacionados con el problema a estudiar. Es decir, si usted va a tocar el tema del COVID-19, pues tiene que definirlo. ¿Qué es eso? Tiene que ser definido en la situación problemática o en el planteamiento del problema, porque cuando ustedes van a hacer sus informes de investigación en las tesis o en cualquier documento, lo primero que se lee es el planteamiento del problema. Entonces, ahí tienen que estar definidos los conceptos que usted va a abordar a través de su investigación. Si estoy haciendo una investigación, por ejemplo, que tiene que ver con el cambio climático, con el desarrollo sostenible, con el efecto invernadero, yo voy a definir todos esos conceptos en mi situación problemática, pero no los voy a colocar como definición, como vocabulario, no, sino que tiene que estar redactado tiene que estar inmerso en la redacción, tal como si fuese un ensayo, así como ustedes están trabajando el estado del arte. También en la situación problemática ustedes muestran, por ejemplo, estadísticas, datos, porcentajes, y todo eso tiene que ir correctamente citado, ¿verdad? La fuente de donde se obtuvo la información, que ustedes ya saben hacerlo. Se explica con quiénes se va a obtener la información, ¿verdad? En el caso de ustedes, pues ya lo tienen establecido en su objetivo de investigación, con quienes van a realizar el estudio. Y eso también tiene que estar colocado en la situación problemática. Se presentan evidencias, esto era lo que les decía, de que el problema de investigación se origina en la extensión de un vacío conceptual, un conflicto o un aspecto que se quiere dilucidar. Es decir, que aquí ustedes van a mencionar pues la importancia del problema que ustedes están realizando y que en la mayoría de los casos de las investigaciones que ustedes están realizando, pues no existe mucha información al respecto. Entonces ustedes lo colocan como tal, como se los estaba mencionando anteriormente. Y se finaliza el planteamiento del problema, que en algunos artículos de investigación el planteamiento del problema es la introducción. Pero aquí nosotros conocemos la introducción en las tesis o en los informes de investigación, se conoce como, no es el planteamiento del problema, sino como una introducción, como un resumen de lo que contiene todo el informe. Pero pues en otros contextos, como les menciono, cuando en la mayoría de los artículos científicos, la situación problemática es la introducción, ¿verdad? Y se finaliza, por eso ustedes van a ver que se finaliza planteando la pregunta de investigación. Les reitero, la pregunta de investigación ustedes ya la tienen, es su objetivo general, solo que el objetivo general lo van a convertir en pregunta. Bueno, entonces ahora vamos a entrar al ejercicio práctico. Vamos a ver, les voy a colocar primero la rúbrica. Ustedes van a hacer de forma individual ahora. Les voy a dar unos 10 minutos para que hagan la lectura de las dos planteamientos del problema que yo les voy a proporcionar ahora y hagan la evaluación de cada planteamiento del problema con la rúbrica que yo les voy a extender. Uno de esos planteamientos del problema es de una tesis de aquí de la Universidad Pedagógica y otro no, otro es de una investigación independiente. Entonces, vamos a ver qué elementos tienen esos. Entonces, ahora les pido, por favor, que del chat que yo envié la información puedan descargar primero el documento que se llama Evaluación de la Situación Problema. Que es este que ustedes están viendo acá. Sí, es este que ustedes observan. Entonces, miren, en la parte 1 del planteamiento 1, primero lo vamos a hacer con este ejercicio. También les mandé un documento que se llama Planteamiento 1. Aquí está. Planteamiento 1. Aquí empieza. Son 2 páginas. 2 y un poquito. Entonces vamos a iniciar todos con este. Van a leer estas 2 páginas y ustedes van a ir identificando esta información que está aquí en la parte 1. Y lo van a ir completando, porque esto es tarea, ¿verdad? Yo lo voy a dejar para
Ya les voy a indicar cuál va a ser la fecha, pero van a hacer esto que vamos a hacer hoy. Entonces, no lo vamos, quizás no lo completemos en su totalidad, pero por eso les va a quedar el espacio para que ustedes lo presenten después. Entonces, inicien por favor aquí haciendo esta evaluación. Les pide, por ejemplo, ¿cuántos párrafos hablan del problema en el contexto mundial? Entonces, aquí ustedes van a ir y van a identificar cuántos párrafos, aunque aquí la división no está muy buena. Esto yo lo descargué, pero igual sirve. Y también van a identificar, entonces ustedes van a escribir aquí cuántos párrafos. ¿Cuántos párrafos hablan del problema en el contexto mundial? Van a escribir cuántos y aparte van a colocar cuáles son los datos, estadísticas, hechos o sucesos que se presentan como evidencia de que el tema es un problema a nivel mundial. ¿Ok? Entonces pueden iniciar ahora, tienen 10 minutos y al final yo voy a llamar prioritariamente a las personas que no han participado en la clase para que les cuente como participación. Si tienen algunas preguntas, por favor, respecto a este ejercicio, pueden activar su micrófono e informarme. Y si no, pueden continuar. Iniciar, perdón. Listo.
Voy a aprovechar a tomar lista. Cecia Daniela Lara Gómez. Cecia. Cecia. Presente, Liz. Presente. Catherine Michelle Maradiaga Bonilla. Presente, Liz. Gloria Jocelyn Mejía Bonilla. Presente, Liz. Cindy Roxana Morales Medina. Cindy. Presente, Liz. Ok. Cindy Ariela Mejía Bonilla. Cindy Ariela Mejía Bonilla. Cindy. Doris Emilia Hernández Ramos. Sí está, Liz, que para que me puede activar el micrófono. Cindy. Presente, Liz. Bueno, aquí ya no sé. Cindy Ariela. ¿Cindy Ariela está? Aquí, Liz. Ok. Y Doris, bueno, ya. Presente. Sí, ya, Doris. David Ricardo Rivera. Bonsai. David Ricardo Rivera. Presente. Presente, por ahí lo escuché. La profesora Dirle, ya la miré. Raquel también. Glenis Quiñones, por ahí la miré. Glenis. Presente. Juli Cristel Torres. Presente, Liz. Listo. Francis Ordóñez. Presente, Liz. Lisi, por ahí la miré a Lisi. José Napoleón Varela Zúñiga. José Napoleón. José Napoleón Varela Zúñiga. José Napoleón. No se presentó hoy, José. Ahí está, Lick, pero como que no tiene el micrófono encendido. José, ¿puede activar su cámara, por favor? José. Bien, pero si no están pendientes en la clase, pues puede ser que estén en otras actividades. Entonces, aunque estén, aparezcan aquí, que estén conectados, pero si no responden, es igual para mí un NP. Camila María Reyes Castejones. Castillejos, presente, Liz. Castillejos, perdón, Sí, Castillejos, no se Camila. Sí. José Adalí Funes, bueno, él tiene excusa, lo operaron a José. Cristian Giovanni, por ahí lo miré, Cristian. Presente, Liz. Silvia Crisel Vallejo Rodríguez. Presente, Liz. Listo. Marjorie también está enferma. Christopher David. Presente, Liz. Kaylin Bautista Villatoro. Presente, Liz. Sandy. Sandy Moreno Vargas. Sandy. Sandy NP. Gilma Daniela Ruiz Ruiz. Presente, Gilma. Liz. Presente. Listo. Sí. Kaylin García Montalbán. Presente, Liz. Diana Ninosca Funes. Presente, Liz. Listo. Byron, por ahí lo miré. Y Dulce también. Dulce. Aquí estoy, Liz. Listo. Byron también, ¿verdad? Aquí estoy. Bien, entonces para hacer el ejercicio vamos a llamar aquí estoy viendo al azar, los primeros que vea que no tengan marcado, a Francis Ordóñez. Para la primera parte, Francis, la parte 1.1 nos va a informar usted. Ok. Luego,
Luego Camila. Camila Reyes va a responder la parte 1.2. Gilma, la parte 1.3. Gilma. Aquí presente. Ok, la 1.3, Gilma. Sí. Dulce, la parte 1.4. Bien. 1.4. Bien, vamos a ver qué otra parte podemos ver aquí. Ya llegaron a la parte 2. Ya llegaron a la parte 2. No, ok. Sí, Lick, la parte que habla de Latinoamérica. No, ese es el 1.2. Estoy hablando de la parte 2, la que está abajo en la... Ah, no. Esa no, ok. Entonces, No, aún no. todavía no.
Aquí está, dice, tengo problemas con el micrófono, no está bien. Licenciada, una pregunta. ¿Sí? Adelante, Zuli. Mire, ve, ahí donde dice, por ejemplo, en las respuestas de cada pregunta vamos a colocar los párrafos donde esté prácticamente lo que usted nos está preguntando. ¿Vamos a copiar y pegar o solamente es un resumen? Solo es un resumen, Zuli. Sí, solo es un Ajá, resumen. Sí. ajá, ok, gracias. Bueno. Sí, con sus palabras ahí pueden colocar algún dato, sí, quizás, pero solamente el dato o decir, se muestran las estadísticas proporcionadas por la OMS, por ejemplo, de muertes por año por partículas atmosféricas, pero no pegar todo el párrafo, no. Yo estoy subrayando, Liz, los párrafos donde están hablando, por ejemplo, a nivel nacional. Solo estoy subrayando esa parte. Esa es una buena forma de iniciarlo, sí, muy buena forma, pero después siempre tienen que trasladarlo a la rúbrica, ¿verdad? Porque al final, recuerden que esto yo lo voy a pedir como tarea, entonces sí es una buena forma de iniciar, Daniela, pero les reitero, tienen que colocarlo allá en el cuadro, ¿verdad? Una consulta, Sí, licenciada. Francis, casi no le escucho, Francis. En la parte 2, Ajá, licenciada, tenemos que colocar el número, ¿verdad? No tenemos que colocar. así es, ahí ya es una evaluación, ahí lean las instrucciones, ¿verdad? 0, si el aspecto, el criterio de evaluar no se cumple, 1, si se cumple parcialmente, y 2, si se cumple de forma correcta. Entonces ahí solo es de colocar el número. Bien, yo creo que ya podríamos iniciar. Ya tenemos más de 7 minutos. La primera parte ya la han de haber realizado. Vamos a iniciar entonces con Francis, de la primera parte, Francis, quedamos el 1.1. Lo lee, ¿cuál es la pregunta? Y luego la respuesta que usted dejó. Problema en el contexto mundial.
pues ahí no está un poco raro, está bien separado, pero más o menos se puede observar que son 3 párrafos. Ajá. ¿Qué datos estadísticas, hechos o sucesos se presentan como evidencia de que el tema es un problema a nivel mundial? Bueno, yo coloqué que emprendiendo campañas para disminuir el impacto del desarrollo humano. ¿Qué más? Es la huella Solamente ecológica. eso había. Creo que se cortó la comunicación, Francis, no lo escuché bien. Apareció en la... Ya. Una de las metodologías utilizadas es la huella ecológica, término que apareció por primera vez en la década de los 90. Algunas de las consecuencias por la explotación acelerada es la muerte, ¿verdad?, por años, explicada por las estadísticas de la OMS en 2019. Y el índice del planeta vivo reporta una disminución general del 60% del tamaño de las poblaciones de especies entre 1970 y 2014. Bien, sí. ¿Alguien más? Gracias, Francis. De las personas que no marqué como participación para hoy, pero que quieran mencionar algo al respecto. Yo puse las mismas, Lic. ¿Quién? Dulce, los 7 millones de personas por extensión a partículas finas en el aire contaminado, que son muertes por año. Sí. Y que también impactaba en las especies, en ese caso, el índice del planeta vivo. Del planeta vivo. Bien, bueno, entonces lo que Francis mencionó en un inicio es importante, porque ella dice, no están muy bien separados los párrafos. Si ustedes se fijan, está como un solo chorizo, podríamos decir, ¿verdad? Y es algo que tenemos que evitar. Cuando ustedes estén haciendo la redacción del planteamiento del problema, tienen que haber bien claros, párrafos bien delimitados, ¿verdad? No un solo texto, así como aparece aquí. Eso es una. Y lo otro es que se inicia hablando del problema a nivel internacional. Y si ustedes se fijan, ¿cómo se inicia ahí el planteamiento del problema? Se inicia a nivel mundial. Sí, se inicia a nivel mundial, pero viene eso de a nivel mundial. Primero lo que hacen es definir, por ejemplo, la huella ecológica, lo cual está bien. Definiciones, Lic. ¿Diga? Primero están las definiciones. Raquel. Sí. Sí, exacto. Primero inicia hablando de la definición y aquí es pertinente hacerlo así porque huella ecológica es un término propio del área de ciencias naturales que no todos lo conocen, entonces no lo vamos a ir a definir al final, ¿verdad? Entonces lo tenemos que iniciar definiendo de entrada. Y después de eso ahí se explica que es un término que nace en los 1900, en los 90, perdón, en los 90. Luego el crecimiento exponencial. Entonces vean cómo es el orden. Primero define el concepto, aquí es válido hacerlo así, porque como les reitero, es un concepto que no está no es muy publicitado, no es muy conocido, entonces se define primero y luego se inicia hablando de los datos a nivel mundial. Y está bien, es válido. Pero sí me quedo con la observación de Francis de que, pues si ustedes se fijan, todo está así, un solo texto, entonces podría ser hacer divisiones más marcadas, pero sí está bien. Esos son los datos, entonces ustedes tendrían que iniciar su planteamiento del problema con datos a nivel internacional. Por ejemplo, las personas que tienen el tema del aprendizaje, proceso de enseñanza-aprendizaje en este contexto de pandemia, la UNESCO tiene un artículo, un documento muy, muy bueno que sacó hace poco, donde ellos muestran estadísticas a nivel mundial, donde mencionan que del total de personas, de estudiantes que asisten a las escuelas, de ese total, únicamente la mitad tiene acceso a conectividad. Imagínense, únicamente la mitad y con muchos esfuerzos, ¿verdad? Entonces, esos documentos les servirían a ustedes para fundamentar
la problemática a nivel internacional. Igual la gente que está trabajando con el agua, la OMS puede tener datos interesantes, ¿verdad? Entonces es de buscar en el plano internacional cuáles son algunas estadísticas, algunos datos, no solamente datos, sino algunos hechos importantes que pongan el problema en el contexto internacional. Bueno, bien, Francis. Ahora continuamos entonces con 1.2 con Camila. Ok. Vamos, Camila. ¿Sí? Hola, Camila. Lick, yo creo que ella tiene problemas con el internet. Ah, sería que se desconectó. Sí, sí, tiene problemas con el internet. Dele unos minutitos. Bueno. Bueno, tenemos aquí luego entonces a Gilma. Gilma de la sección 1.3. En el contexto nacional, ¿menciona algo ese planteamiento del problema, Gilma? Pues bueno, iba a mencionar lo que había dicho la compañera, que casi no está como bien específico los párrafos, ¿verdad? Pero me imagino que si habla de a nivel mundial, pues afecta a lo que es a nivel nacional también. No, tiene que estar establecido a nivel nacional. No se puede dejar para que nosotros lo asumamos. Tiene que ser mencionado en el plano nacional. Entonces, ¿el escrito menciona algo al respecto? Pues, no sé si la palabra nacional no la menciona. Yo no lo leí, o sea, específicamente no creo haber encontrado el contexto nacional. Vamos a ver, está hablando no sé Gilma, si estaré equivocada. Ahí no sale la palabra nacional en la problemática. Bueno, está hablando Dulce, Daniela, y tenía que hablar Gilma. Es que se corta. Se corta, ¿verdad? Bueno, pero dejemos que... Sí, yo sé, está bien. Solo dejemos que Gilma termine el planteamiento que estaba haciendo, Gilma. Sí, bueno, entonces en el párrafo ahí no menciona en ninguna parte lo que es el nacional. Ajá. La palabra nacional no va. Y no aparece. Si se habla de estadísticas, también habla de las consecuencias de la explotación acelerada, que se ve reflejada en la cantidad de muertes por año, de 7 millones de personas, dice, por la exposición a las partículas del aire contaminado. Pero este es el plano internacional. Y también están las demandas en el plano nacional. Ahora está con no, esas 7 millones de personas es información en el plano internacional. Los datos de la OMS, igual del informe del planeta vivo, esos son datos a nivel internacional, pero usted ya nos dice que en el plano nacional no se menciona. No. Entonces no. Exacto, entonces. Aquí, como porque si no menciona la parte nacional. Exacto, entonces eso vemos que este planteamiento del problema tiene un elemento carente, que es el contexto nacional. Por ejemplo, estos están hablando de la estimación de la huella ecológica en las instituciones de educación superior. Entonces era de esperar que mencionaran si hay estudios que se han hecho aquí a nivel nacional de algunas universidades en relación al tema, o si hay algunos datos, por ejemplo, de huella ecológica en relación a ese tema, o si hay datos de contaminación, cuántas personas mueren aquí, pero en el plano nacional. Tiene que mencionarlo, tiene que decir, en el contexto hondureño o en el contexto nacional tiene que ser mencionado, si no, entonces es un elemento que hace falta de este planteamiento, ¿ok? Pues no, Liz, entonces no aparece nada. Exactamente, no aparece, entonces entonces ustedes lo dejan por escrito ahí, ¿verdad? Escriben.
que tiene que ser mencionado en el, bueno, primera, que no se mencionan datos a nivel nacional en relación a el tema en estudio, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que escribir ahí en esa casilla de 1.3. Y tener presente de que cuando ustedes vayan a hacer su planteamiento del problema, tiene que venir de esta forma que aparece aquí. Tienen que cumplir, ¿verdad? Ustedes conociendo la rúbrica de evaluación ya saben cómo les va a quedar, qué es lo que se les va a evaluar en el planteamiento del problema. Entonces, bueno, aquí ya Francis nos decía que la parte 1.1 sí se cumple. Gilma, la parte 1.3 no se cumple, no está. Entonces hay que mejorar ese planteamiento, ¿verdad? Y bueno, entonces ahora vamos a escuchar a Camila. Licenciada. Solo quería hacerle un comentario, soy Raquel, sí, que cuando estaba elaborando el estado del arte, así así se empieza a investigar con el BID, con otras instituciones a nivel internacional, y cuando llegué aquí a lo de Honduras, me apareció de la ACJ. Ahí sería un contexto nacional, ¿verdad? Es correcto, así es un contexto me apareció están trabajando junto con Visión Mundial también. Eso ya es a nivel nacional, ¿verdad? Así es, muy bien, Raquel, sí. Ese es el punto que hace falta allí, ¿verdad? Para podernos guiar. Así es, sí, muy bien, sí. Pueden citar así organizaciones como Raquel ya lo mencionaba, ¿verdad? En conjunto con el BID, que es una organización que es internacional, pero está localizada aquí también. El caso es que esa ASJ es una organización de aquí, entonces ustedes colocan en el plano nacional, en el contexto nacional, en el caso de Honduras, pero ustedes localizan a su lector, que en este caso voy a ser yo, la información en el plano nacional. Bueno, entonces ahora sí escuchemos a Camila con la parte 1.2. Camila. Sí, perdón, ni cuenta me di, seguía hablando. Bueno. Ok. Yo creo que es únicamente un párrafo. Y creo que se puede ver donde menciona que índice Planeta Vivo reporta una disminución general del 60% del tamaño de las poblaciones entre 1970 y 2014, porque dice que fueron pronunciadas y dramáticas en América del Sur y Centroamérica. Buena observación, sí, podría. Yo lo había mencionado como en el plano internacional, porque ese informe del Planeta Vivo es como un inventario de la cantidad de especies a nivel mundial, especies vegetales y animales que hay. Pero sí, ellos mencionan ahí la parte de Centroamérica. Entonces podría ser considerado como la parte Latinoamérica, de la parte regional, y podríamos decir entonces que sí, se cumple, ¿verdad? Aunque se podría haber enriquecido más esa parte a nivel de Latinoamérica, porque queriendo salvar este planteamiento del problema es que se identifica, bueno, Centroamérica se podría considerar como a nivel regional, ¿verdad? Sí, está bien, Camila, sí, está bien. Entonces ustedes colocan ahí, ¿verdad? Que el párrafo que menciona la información en el plano de Latinoamérica es este párrafo del informe del Planeta Vivo, y hacen la observación ustedes de que se pudo ahondar más en este aspecto en relación a Latinoamérica. Por ejemplo, si se está queriendo estimar la huella ecológica, ahí tendrían que ir información si hay otras universidades a nivel de Latinoamérica que ya han hecho el estudio. Por ejemplo, si hay alguna universidad en Centroamérica que lo haya hecho, o si hay datos en particular de contaminación, tal como los están mostrando ahí, solamente para la región de Latinoamérica. Entonces, esa parte también hace falta. Bueno, está parcial, ¿verdad? No está completa. Bueno, y luego pasamos entonces con Dulce, la parte 1.4, Dulce. Pues ahí está un poquito, no sé, me confundió un poco porque el objetivo específico habla de que la investigación se va a hacer en el campus de la UPN, en el campus central. Entonces me imagino que esa es la problemática específica.
pero datos estadísticos no salen específico, pero a raíz de analizar y la problemática, me imagino que las razones son las mismas, que las muertes por años que hay y la contaminación del aire, pienso yo. No podemos asumir eso. Tiene que ser. Si ya sería a fin de nosotros analizar, de ahí llegaría la problemática. Exacto, pero porque ustedes están haciendo el análisis. Sí, pero ya dato que nos da el documento, solo nos da que se va a hacer en el campus central de la universidad la investigación, pero no sale a raíz de que. Correcto, entonces esa parte está incompleta, porque sí tienen que mencionar en el contexto específico, es decir, en el contexto específico dónde se va a realizar el estudio. En la pedagógica, ¿hay estudios previos? El documento no los está. Tendría que decir, ¿verdad? ¿Qué problemáticas tiene la UPN para hacer la investigación? Así es, sí. Pero se cumple una parte, pues, porque está mencionando dónde se pretende investigar, ahí lo está diciendo, sí, pero los otros elementos no están completos. Y aquí quiero aclarar, ¿verdad? Que ustedes cuando vayan a hacer su planteamiento del problema no se vean forzados a que tienen que incluir datos, estadísticas, hechos o sucesos, porque puede ser que encuentren datos, pero no hechos. Puede ser que encuentren algunos sucesos importantes, pero no estadísticas. Entonces ustedes van a saber combinarlo, van a saber balancearlo y van a poder. Pero no podemos asumir respecto al otro contenido. Así es, no pueden asumir. Tiene que estar establecido. En el contexto, particularmente para este caso, manteniéndonos en el ejemplo de la universidad pedagógica, tiene que mencionar y ahí no se menciona. Solo se menciona dónde se va a investigar, pero no se menciona más al respecto, ¿verdad? Que es pertinente, sí. Entonces, esa parte está parcialmente completa. Entonces, básicamente, ¿sí? Una pregunta. Bueno, ahí habla de que se van a utilizar ciertas fuentes de información. ¿No sería como sucesos de la evidencia en esa parte de la pedagógica? No. Sucesos hace referencia, sí, a investigaciones que han ocurrido previo a este estudio, o algunas situaciones, algunos problemas previos que han ocurrido para poder realizar esta investigación. No podemos asumir esa parte. No podemos considerarlo como sucesos. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí vean, ¿verdad? Usted está claro, cuando van a hacer su situación problemática tienen que pensar así en este embudo. Primero en el plano internacional, latinoamericano. Si no es Latinoamérica, pues al menos Centroamérica, ¿verdad? De Centroamérica en cuanto a Honduras. Y en Honduras, ¿será que luego vienen a su comunidad? Si ustedes lo van a hacer en su comunidad, ¿será que hay algún estudio en esta comunidad ya publicado? Y si no lo hay, entonces ustedes lo escriben. En el contexto específico no se registran datos o sucesos previos en relación a la temática. Lo importante es que tiene que quedar establecido. No pueden dar chance o espacio para que yo lo asuma. Ustedes tienen que escribirlo en el plano, en el contexto específico, quiere decir del lugar donde ustedes van a hacer su investigación. Y si no hay datos, sucesos, hechos, pues ustedes escriben. Existe una carencia de datos, una carencia de registros, de hechos, en fin. Bueno, bien las participaciones, entonces vamos a continuar con la siguiente, con la parte 2. Y aquí vamos a escuchar, vamos a ver Cecia. Cecia, sí. Cecia, ¿consiguió terminar la parte 2, Cecia? Cecia. Se desconectó Cecia. Bueno, escuchemos a Kaylin. Kaylin García. Hola, Liz, buenos días. Buenos días. Sí, ajá. Sí, bueno, en los criterios de evaluación de la parte 2. Sí, el primero, Kaylin. En el 1, se aclaran conceptos relacionados con el tema estudiar. Yo coloqué 1, Liz. ¿Por qué?
sí habla algunos, o sea, está como la introducción sobre, ahí como usted dijo, sobre la introducción de la huella ecológica, y aclara algunos conceptos sobre los usos domésticos, la explotación, sobre el consumo de la humanidad, que ha conllevado a varias consecuencias. Así no habla, yo puse uno porque no es en sí que introduce muchos conceptos. Por lo que uno, no sé, igual en la que se citan las fuentes, yo coloqué 2 porque ahí se hace referencia a varias fuentes citando. Ok, gracias, Kaylin. Vamos a ver, Raquel, ¿cómo vio esa parte usted de la definición de concepto, del criterio 1? La parte 2, Lick. Sí, de la parte 2, del primer criterio. Sí. Se aclaran conceptos relacionados con el tema de estudiar. Yo le di 2 porque, por ejemplo, habla de la huella ecológica y yo no sabía el concepto, hasta hoy lo aprendí, ¿verdad? Entonces, y es el tema exacto del que van a tratar en la UPN, por eso le di 2. Sí, yo también le daría 2, porque la definición aparece, es el tema principal y no hay otra definición más que establecer. Entonces, de entrada, la definición ahí en este sí le coloco 2. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora a la profe Dirla, de la parte del segundo criterio. Yo le di 2, Lick. Buenos días. Buenos días. Yo le di 2 porque también mencionan, ¿verdad?, las fuentes de donde se obtuvo la información que está ahí en el documento. Sí, sí, se observa que las citas están bien hechas, ¿verdad? Sí. Así que 2. Bueno, entonces escuchemos ahora a... Vamos a escuchar a Cindy Roxana Morales. Cindy, ¿está por ahí, Cindy? Sí, Lick, disculpe, me está fallando el internet. Tranquila, Dígame. tranquila. De la parte se explica quiénes son las fuentes de donde se obtendrá la información, ¿aparece? Permítame. El 3. Sí, el 3 de la parte 2. Yo en este caso, Lick, se explica quiénes son las fuentes de donde se obtendrá la información. Le puse 0 porque en el texto no dice de dónde se obtendrá la información. Bueno, gracias, Cindy. Usted es Cindy Roxana, ¿verdad? Sí, Lick. Escuchemos entonces a... Vamos a ver a... Cristian, ¿qué opina usted de esto? Tengo una consulta en esa parte. Es donde están entre paréntesis. Sí, Gloria. Sí, Gloria. Gloria. En esa 3, que esa ONG, la IES, esas son las partes citadas, ¿verdad? Sí, Gloria. De lo que habla los 3, que la compañera dice que no está. Ah, no, vamos a ver. Las citas sí están. Es que las citas sí están, pero ahí en el texto tal cual no aparece. Bueno, vean que tenemos un problema. Casi no se está escuchando bien. Entonces creo que entendí la duda. Si pueden colocar el micrófono en mudo, que estoy escuchando mi retorno. Bueno, entonces miren, vamos a ver, las citas, recuerden. No, es la 3, explica quiénes son las fuentes. Entonces, Sí, los que están entre paréntesis en cada... Sí, es que hay una confusión aquí, hay una confusión. Este es de este criterio, del criterio, se citan siempre las fuentes de donde se obtuvo la información. Esta sí está. Estas están hablando de las citas, estas son las citas, miren, son estas que tenemos acá. Es, por ejemplo,
esta otra que tenemos acá. Estas son las citas, este es el criterio 2. Ahora, luego viene con el criterio este. Se explica quiénes son las fuentes, de dónde se va a obtener la información. Aquí quizás la rúbrica está un poquito mal redactada, quizás aquí tengo que mejorar la redacción, porque la idea de esto es de que ustedes como el dejen el planteamiento del problema de quiénes van a ser las personas a las que ustedes van a investigar, quiénes son sus informantes, las personas que ustedes van a entrevistar. Entonces ya Gloria, creo que Gloria era la que nos está, o Cindy, creo que era Cindy, nos estaba diciendo que... Sí, yo. Sí, lo que Cindy nos mencionaba es que no se decía, ¿cierto, Cindy? Cierto, Lick. Sí, no se decía de forma específica. Entonces aquí yo espero que haya quedado claro la duda, ¿verdad? Aquí le iba a consultar vamos a ver, creo que era Cristian que había mencionado. Cristian, ¿qué opina usted al respecto, Cristian, de este criterio? Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Adelante, Cristian. ¿Cuánto le dio usted a ese? Yo le di el valor de 1. Ajá, ¿por qué? Me refería al último apartado que habla acerca de la universidad pedagógica, entonces creo que, no sé si está correcto, pero sí, en eso le di 1. Bien, gracias, Cristian. Sí, yo hubiese dado uno también. Porque indirectamente, pues, se está diciendo, ¿verdad?, que es en la universidad pedagógica. No lo dice tácitamente, que sería lo mejor, redactar que la información se obtendrá a partir, o los informantes de este estudio serán los estudiantes de la universidad o la comunidad de la universidad pedagógica. Ajá. Así como lo dijo usted, que la información está tácitamente, entonces, si uno, por decirlo así, en una información que nosotros busquemos, no aparece directamente, pero uno lo quiere poner que no lo encontró, por decirlo así, ¿lo tomaría usted como bueno o lo tendríamos que poner 1 porque aparece indirectamente? Bueno, aquí cuando ustedes vayan a redactar el planteamiento del problema, sí tienen que colocarlo tácitamente. Y aquí, particularmente en este apartado de que con quién se van a realizar, quiénes van a ser nuestra fuente de información, aquí sí tiene que ir tácitamente, tiene que decir, la fuente de información del problema serán estas y estas personas. Tiene que quedar claro. Ahora, en relación a lo que usted menciona, que existen algunas otras fuentes que pueden servir para alimentar más el planteamiento del problema, que no se menciona con claridad, pero que ustedes pueden deducirlo, podrían incorporarlo, sí, pero ya sería en otro elemento, por ejemplo, en las partes que estábamos viendo aquí, en las primeras partes. Por ejemplo, si no dice que es del plano mundial, pero yo estoy viendo que son estadísticas de los 7.5 billones de personas que existen en el mundo. Por ahí anda la estadística. Entonces lo incluyo. Pero cuando yo ya vaya a hablar acá, que ustedes ya vayan a escribir esta parte, este criterio, aquí sí tiene que estar establecido, tiene que decir de forma tácita para que no quede duda al respecto. Por eso ahí le daríamos 1, ¿verdad? Siendo estrictos, siendo muy, muy, muy estrictos, ¿verdad? Le daríamos 1, pero otras personas, quizás otro profesor le daría 2, no, si se sobreentiende, podría pensar, ¿verdad? Que es en la universidad pedagógica, pero nosotros lo vamos a manejar de forma muy específica, ¿verdad? Para que no quede dudas y para que cuando ustedes vayan a taller ya lleven esa capacidad de poder redactar teniendo en mente todos estos elementos. Por eso lo vamos a manejar así de forma estricta. No sé si esto responde a su pregunta. Sí, gracias. Bueno, ahora vamos con esta parte, entonces aquí vamos a ver a otra persona. Estas son las participaciones para este primer mes. A ver.
Vamos a escuchar a José, a ver si le sirve o todavía no, José. Me indica ahí. No, Link, ok. Todavía no. Bueno, entonces escuchemos a otro caballero. Vamos a ver por aquí. Escuchemos a Cristo. Chile. Este aspecto, el criterio de evaluación 1, 2, 3, 4. Chile, yo le di 2 por 1 porque Ajá. perdón, 2 porque igual no presenta un vacío contextual, no, como ahí lo dice, no es un problema que tiene un marco contextual que de una u otra forma podemos extraer información de él, no es un vacío como se logra leer ahí. Y por eso yo le di 2. Bien, gracias. Escuchemos a Byron. ¿Qué opina al respecto de eso, Byron? ¿Completó esa parte, Byron? Hola, Lick. Fíjese que le voy a ser sincero, la verdad que es lo único que no he respondido porque es que en sí no logré como interpretarlo bien y todavía estoy en esa parte. Es lo único que no respondí. Sí. No, entiendo. Ahí voy a colocar la redacción en términos más, no como está ahí, ¿verdad? Términos más simples. Entonces, aquí lo que con esto es, se presentan evidencias de que existe una carencia de registros o investigaciones previas en relación al tema en estudio. Entonces, ahora, ¿qué opinan? Eso es lo que quería decir con todo lo que estaba ahí. Ahora, ¿qué dirían? Byron. Sí, ahora sí, bueno, si hablamos de registros, link de todo eso, yo creo que sí, yo le daría un 2, porque creo que es lo que hemos estado discutiendo. Sí, creo que hay información, bueno, podría haber más, pero sí considero que podría ser una investigación así. Sí, efectivamente, ¿verdad? Se mencionan algunas datos, investigaciones previas, los datos que estábamos viendo allá, aunque, como bien lo dice Byron, sí se podría ahondar más. Yo le daría 1, porque sí se menciona, pero vemos que estábamos viendo que en el plano nacional, pues no se mencionaba algunos estudios, entonces por esa parte, pues yo lo tomaría como incompleto. No malo en su totalidad, pero sí que podría mejorar ese aspecto. ¿Okay? Bien, ¿quedó claro esta parte? Aquí estamos retomando. Ahora sí, licenciada. Sí, estamos retomando algunos aspectos que ya aparecían ahí arriba, ¿verdad? De las investigaciones en el plano nacional, pues es mencionar todo eso, ¿verdad? Si aquí en este planteamiento del problema hubiese estado esto todo bien, todos estos 4 puntos bien, pues entonces aquí sería un 2. Y luego vamos a escuchar entonces para finalizar, vamos a escuchar, Sandy no está, ¿verdad? Y vamos a escuchar entonces a Cindy Ariela Mejía Bonilla. Licenciada, disculpe otra vez, soy Raquel. Yo creo que Sandy se va a retirar. Ah, ya. Es que ella tiene problemas por la computadora. La conexión, ¿verdad? Sí, y como había que hacer el formulario y eso es en un celular es bastante difícil, entonces dijo que sí, que iba a ver, pero si no la miro en clases, no sé qué decisión tomaría al final. Sí, bueno, gracias por informar, Raquel. Bueno, Cindy. En la parte del planteamiento, Lick. Sí, el último criterio, Cindy. Se finaliza con las formulaciones.
Yo le daría 2, Ajá. porque sí finaliza con el planteamiento, o sea, el objetivo sí está, como el planteamiento del problema sí está en base al objetivo. Sí, podría ser. Yo le daría 1 porque sí se finaliza con el objetivo. Dice el objetivo, sí. Sí, no, sí, Licenciada, no voy a ser disculpe. tan estricta, sí le daría 2, sí. Ahí se está mencionando que pueden ustedes mencionar, ya sea la pregunta problema, que se deriva del objetivo general, y el objetivo general ahí está. Entonces no es necesario duplicar, que ustedes pongan la pregunta problema y el objetivo general. Sería redundar en lo mismo. Entonces, con que esté el objetivo general o la pregunta, basta. Entonces sí le daría 2 también. Bueno, entonces se fijaron cómo con esta técnica del embudo llegamos hasta establecer el objetivo o la pregunta de investigación, nuestra pregunta principal. Entonces todo viene plano internacional, latinoamericano, centroamericano, nacional, Honduras, y luego termino con mi objetivo general, con el objetivo que ustedes han planteado. Ya saben que estamos trabajando con un único objetivo aquí, ¿verdad? O con su pregunta problema. Pero con que ustedes digan, por tanto, o tomando en consideración lo antes mencionado, el objetivo general de este estudio es tal, o se plantea responder a esta pregunta de investigación y colocan la pregunta. Cualquier forma que ustedes decidan hacerlo, ahí ya queda el estilo de ustedes, pero siempre y cuando finalicen dejando establecido el objetivo general o la pregunta problema, ese criterio lo han cumplido. Creí que escuchar a alguien que iba a mencionar algo. Sí, yo, licenciada, que en ese último criterio yo le había puesto 1 porque no sabía si era muy preciso poner, porque ahí me dice el lugar, pero no dice la problemática. Entonces, Sí. queríamos poner eso. Ok, pero es que esta problemática ustedes no lo entiendan así como que tiene que escribir un problema que no, o sea, se entiende como lo que está ahí entre paréntesis, la pregunta que se deriva del objetivo general, porque eso es plantear el problema o formular el problema. Consiste en que ustedes digan, que ustedes hayan mencionado todo antes del plano internacional, regional, nacional y luego en el contexto específico. Entonces, en el contexto específico, ustedes dicen, por ejemplo, si ustedes van a hacer la investigación con los habitantes de una colonia X, entonces, en el contexto específico, ustedes ahí exponen el problema. Ahí dicen que los habitantes están siendo afectados por esta y esta razón. Y ya después, al final, entonces, ustedes introducen el objetivo, ¿verdad? Pero en esta parte aquí se entiende únicamente como que van a finalizar dejando planteado su problema de investigación a través del objetivo. Y les reitero, no es que no van a decir la formulación del problema a investigar en el contexto específico, sí lo van a hacer, pero esto lo van a abordar aquí, en este apartado, que automáticamente después del 1.4, ustedes introducen su objetivo de investigación. ¿Quedó claro? Sí, licenciada, ya me quedó claro. Bueno, Gracias. bueno. Pero usted nos dijo que íbamos a hacer eso de tarea, pero ¿lo vamos a trabajar con el mismo documento o lo vamos a realizar respecto a la investigación que estamos haciendo? Es respecto a la investigación que ustedes están haciendo. Esto solo es un ejemplo para que ustedes evalúen algo que ya está hecho, que vean qué es lo que no está y qué es lo que está. Es una forma, creo yo, más fácil de abordar este problema, ¿verdad? De abordar cómo se escribe un elemento de la investigación, que es el planteamiento de la situación problemática. Entonces ahora ustedes van a hacer una situación problemática, así como esta, miren. Así como esta que está, bueno, no lo están viendo. Esperen.
Entonces yo voy a recibir un escrito por equipo. Vamos a manejar como máximo, no máximo, sino como mínimo, vamos a manejar 2 páginas y media. 2 páginas y media por equipo con el tema de investigación que ustedes ya tienen, con su objetivo. Entonces ya va a ser en equipo el que vamos a hacer. Este sí, el planteamiento del problema. Solo uno nada más. Solo uno, sí. Pero ahora vean, ¿por qué estoy pidiendo solo uno ahora? Porque ustedes ya leyeron, ya todas las personas del equipo ya hicieron un estado del arte, que lo vamos a revisar la próxima clase. Ya les voy a decir que vamos a hacer la próxima clase. Pero ahora solo es uno. ¿Por qué? Porque yo aquí asumo que cada uno leyó, hizo su estado del arte, y entonces cada uno está en la capacidad de poder aportar y de poder decir, ah, bueno, en el plano internacional yo me encontré con este artículo que nos va a servir, introduzcámoslo ahí en el planteamiento del problema. Podemos utilizar varios, no solo uno. Exactamente, pueden utilizar varios, todos los que ustedes hayan encontrado. Entre más hayan encontrado, pues mejor. Mejor, esa era la idea de que tenían que hacer diferentes documentos en cada estado del arte. Esto, el que ustedes hayan hecho su estado del arte les va a ayudar bastante al momento de hacer el planteamiento del problema. Y muchos, como lo estaba planteando Raquel ahí, como ella dice que ya inició su estado del arte, básicamente ahí ya tienen un buen modelo para cuál iniciar el planteamiento del problema, porque si ustedes lo iniciaron así en el plano internacional, solo lo pueden ir enriqueciendo con lo que hicieron sus otros compañeros o compañeras. Entonces, para esta asignación nos vamos a quedar solamente con un planteamiento del problema, del objetivo de estudio, y lo van a enviar la próxima semana, y también lo van a presentar. Van a hacer la presentación. Ustedes van a escoger a una persona de su equipo. Yo no lo voy a hacer, ustedes lo van a hacer, porque al final todos van a exponer con las actividades que vienen. Entonces ustedes escojan quién va a hacer la presentación. Y me gustaría que preparen una presentación en PowerPoint, solamente con unas pocas diapositivas, ¿verdad? No sería la gran cosa. Solo que en esas diapositivas, para la persona que va a hacer la presentación, coloquen algunas frases claves, elementos claves. Por ejemplo, que coloque alguna cita de un estudio que se hizo a nivel internacional, o que coloquen datos o estadísticas a nivel internacional. Y nos venga y nos diga, ah, bueno, en el plano internacional nosotros encontramos estos y estos estudios. Que me hagan una exposición, ¿verdad? Porque esto ya es irlos preparando para que cuando ustedes hagan la defensa de su proyecto, pues ya estén familiarizados de cómo lo vamos a ir a hacer. Ok, entonces esa es la asignación, un planteamiento del problema por persona, y en la próxima clase tendrán 6 minutos por persona para poder exponer, y para ello requiero que hagan unas láminas con palabras claves para presentar el problema. ¿Está claro? Lick, una pregunta. Sí. ¿Cuántas diapositivas tenemos que realizar? ¿Cuántas nos recomienda usted? Yo haría como máximo 3, pero máximo. 3. Sí, de ideal solamente dejaría 2, porque solo son, básicamente solo es colocar esto que ustedes tienen aquí. Miren, una buena presentación tendría 5 puntos. ¿Cuáles serían? En el plano, en el contexto mundial, entonces colocan algunas citas ahí, ¿verdad? Poco. En el plano centroamericano, otra línea. En el contexto nacional, otra línea. Y ustedes coloquen palabras de tal forma que no solo vayan a mencionar lo que tienen en esa presentación, ¿verdad? Sino que ustedes puedan desenvolverse, ¿verdad? De lo que ustedes han leído, mencionar otros datos que no están ahí en la diapositiva, pero ustedes ya saben que es el contexto nacional. Solo es para que ustedes se guíen. Y luego en el contexto específico, pues el problema en particular, ¿verdad? Mencionar a los estudiantes de este centro educativo han afrontado estas y estas problemáticas, los docentes esto y esto y esto. Y finalizan colocando su pregunta problema o su objetivo de investigación. Ajá. Entonces omitiríamos la primera como portada, como se suele hacer tradicionalmente.
el grupo, los nombres de los integrantes. Ah, bueno, no, sí, eso sí, pueden, sí, agreguen una portada. Entonces serían Una 4, portada. contando con la portada. Exactamente, sí, dejémoslo así, una portada con los integrantes de las personas del equipo y el título de la investigación, el título de la investigación. Gracias por la observación, sí está bien. La portada más las 3 diapositivas máximo 3 diapositivas. Y recuerden que en cada presentación que ustedes hagan, si ustedes tienen citas, tienen que colocar las referencias. Entonces, vamos a ver, les voy a mostrar una presentación que hice hace poco aquí, rapidito. Vamos a ver si la tengo a mano. De cómo ustedes tendrían que hacerlo. Bueno, fíjense aquí, están viendo esta presentación. Miren que aquí coloqué una cita, 1996. Entonces, si yo coloco la cita en una diapositiva, si ustedes llegan a colocar, porque si ustedes mencionan datos, porcentajes, estadísticas o algún hecho en particular, tienen que colocar la cita en caso de que ustedes lo hayan encontrado así. Si no, ustedes lo ponen, bueno, hemos observado como equipo, ¿verdad? Aunque no ha sido registrado ni publicado. Pero si ustedes colocan cita, la referencia, pueden hacerlo de 2 formas. La referencia puede ir aquí al final, en el pie de la presentación, de la diapositiva donde ustedes muestran su cita, o hacen una sola cita, una sola diapositiva de referencias al final. Entonces, si la hacen al final, serían 5 diapositivas. ¿Listo? Listo, Liz. Bueno, entonces les queda de tarea, ya saben, esto en equipo, más que ustedes hagan la evaluación, así como lo hicimos con esta rúbrica que estuvimos discutiendo para el otro documento que yo les envié al chat. Les envié, vean, les envié una tesis de maestría, de las tesis de aquí, de la Universidad Pedagógica. Entonces, les quiero mostrar, les voy a mostrar para que no tengamos duda de qué es lo que ustedes van a leer. Para continuar este ejercicio, que también lo voy a dejar como fecha límite de presentación el próximo sábado. Entonces serían 2, ¿verdad? Este que estuvimos haciendo en equipo de la huella ecológica más el que les voy a mostrar ahorita. En equipo. Todo en equipo, Liz. No, este sí es individual, Cindy. Licenciada. Pero el mismo trabajo, solo que con ese documento. Así es. Lo mismo que hicimos ahorita, solo que con esta tesis que yo les voy a mostrar. Y me dejan aparte, me completan la rúbrica, van a llenar esta rúbrica con 2, miren. Esta la van a llenar con el problema de la huella ecológica, ¿verdad? Que todo ya esto lo hicimos aquí en la clase. Ustedes solo entran y lo van a completar. Y también van a hacer de nuevo esta, la van a llenar, la parte 1 y la parte 2, pero ahora con este documento, que es esta tesis que les estoy diciendo. Sí, pero esa de la tesis, con todo el documento, porque yo lo miré y es bien grande esa tesis. No. Solo es esto, miren, de aquí de la página, están viendo, ¿verdad? De la página que colocó ahí, introducción, la página 10, aquí inicia, miren. El efecto invernadero solo es de la página 11 a la página 13. Solo eso, solo el planteamiento del problema, nada más. Okay. Usando la rúbrica que teníamos aquí, ¿verdad? Esta sí es individual. ¿El qué, amiga? Las 2 las vamos a subir individual, ¿verdad? Las 2 individual. Este sí es individual. La evaluación de esto, del planteamiento del problema de la tesis y el de la huella ecológica es individual. El planteamiento del problema del que ustedes están investigando es en equipo. Bueno,
¿Estamos claros entonces? Lic, para esa pero tarea en- yo te... Vamos a ver, Cristian y luego Cindy. Vamos para esas tareas que son individuales, vamos a utilizar la rúbrica que nos envió, ¿verdad? Pero Así es. ahorita en clase modificó el numeral 4, no sé si lo va a reenviar de nuevo o así con esas. No, yo se lo voy a reenviar de nuevo. Ah, ok. Cindy. Cuando habla de la huella ecológica y la rúbrica de ese documento de la tesis, ¿vamos a unirlo las dos en una sola rúbrica o hay que hacer una, como ya hicimos el de la huella ecológica, entonces aparte sería pero en un solo documento? Así es, aparte, pero en un solo documento. Ya le entendí. Licenciada. Yo lo voy a Raquel, completar. Sí. Solo Raquel. dígame el número de páginas que se escuchaba entrecortado, por favor, con la de la tesis. Sí. Yo se lo voy a colocar, voy a mejorar el instructivo y se lo voy a enviar, le voy a colocar las páginas, pero desde ya se los digo, la página es la página 11, 12 y 13. Lic, tengo una pregunta. Gracias. Y otra preguntita, espéreme, Doris, antes de terminar, para ya apagar el micrófono. Lic, si hay alguna información de la Cátedra de la Tierra, a ver si nos interesa a los demás, para que así nos dé una sola información. Gracias. Ya les voy a decir al final. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien había encendido el micrófono? Yo, Lic, Doris. con respecto a lo de la rúbrica para hacer la tesis, el criterio de evaluación, ¿hay que volverlo a interpretar siempre o siempre con el mismo? Me refiero con la parte 1 y con la parte 2. Exactamente, siempre con esa parte, siempre. Okay. Ustedes van a hacer el mismo ejercicio que hicimos para la huella ecológica, lo van a hacer para ese de la tesis. Ok, gracias, Lic. Bueno, entonces si no hay ninguna otra pregunta, les voy a mencionar la información que tengo de Cátedra de la Tierra. Bueno, miren, como ustedes, yo les he venido mencionando, ¿verdad? Que se van a hacer unos lineamientos y esa es la información que me han comunicado de parte de la coordinación de Cátedra de la Tierra, que ya ustedes saben, yo no coordino la Cátedra de la Tierra. La coordinadora es la doctora Virna López, que me imagino ustedes la conocen. Yo solamente soy el enlace, entonces, de lo que he logrado consultar, pues, los lineamientos todavía no han sido socializados. Y de las conferencias, videoconferencias que ustedes participaron la semana pasada, lo que sí se me mencionó es que eso les cuenta, que no es que se va a extender porque he recibido varios correos preguntando que si se va a dar una constancia por usted haber asistido. No se va a entregar una constancia. Si usted se inscribió y asistió, automáticamente queda registrado en una base de datos. Aparte, cuando usted se inscribió, le tuvo que haber llegado un correo electrónico con el formulario completo. Entonces, eso le sirve a usted de respaldo. No vayan a borrar ese correo. Pero es seguro, pues, que si le llega el correo, automáticamente lo inscriben en la plataforma que a nosotros nos hicieron llegar. Entonces, en su momento, cuando estos lineamientos ya estén, cuando se digan, por ejemplo, una actividad de cátedra va a valer por haber asistido a 5 videoconferencias, por ejemplo, ustedes ya tienen 3, solo les va a hacer falta 2 para poder completar una actividad. Pero eso solo es un ejemplo porque todavía no está establecido, todavía no se ha dicho cuántas videoconferencias tienen que completar o en qué otras actividades tienen que participar. Todavía no se ha mencionado. Hoy en la mañana recibí un mensaje de César, que ustedes saben, César es el coordinador de la carrera, ¿verdad? Entonces, el presidente algo así de la carrera. Pues él me consultaba de ¿cómo se le llama? De un afiche que anda ahí de actividades de Cátedra de la Tierra presencial, pero eso es presencial. Presencial y distancia son 2 cosas, ¿verdad? Al menos pre-pandemia eran 2 modalidades diferentes. Entonces esas actividades no valen para distancia, solo son para presencial. No sé si con esto, pues esta es la información que tengo de Cátedra de la Tierra. En cuanto tenga más información, yo con gusto se la voy a pasar. ¿Listo?
Bueno. Liz. Sí, gracias, Liz. Una Sí. pregunta, Liz. Ariela, ajá. Fíjese que yo era de presencial y le escribí al Liz Javier, ¿verdad? Para verlo de los sellos. Y me dijo que tenía 14, pero esos igual me valen, ¿verdad? Claro que sí. Yo creo que recibí su correo, déjeme ver, y creo que ya lo metí en la constancia. Usted, dígame todo su nombre, bien. por favor. Cindy Ariela Mejía Bonilla. A Javier se la pidió, ¿verdad? Sí. Sí, sí, Cindy. Nos podemos retirar. Sí, bueno, entonces nos vemos. Bye, bye. Sí, Cindy, ya está. Nos vemos, Liz. Buen día. Cuídense.